Hola chicos y chicas, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Nosotros somos Una Pantera y en esta ocasión mis compañeros y yo les hablaremos de qué es y cómo se vive la democracia en México, además de los retos que tiene que enfrentar en nuestro actual gobierno. Pero primero veamos rápidamente su definición. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es una forma de gobierno en la que se puede ejercer el poder político de él y para el pueblo, donde se plantea el poder político como un ejercicio de los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir, a los ciudadanos de una nación. En el marco de Estado moderno se puede definir como un método o conjunto de reglas y procedimientos para la constitución del gobierno y para la formación de decisiones políticas, además de una determinada ideología. En pocas palabras, la democracia es tomar en cuenta la opinión y participación de los ciudadanos para decidir quién los va a gobernar y la toma de decisiones de gobierno mediante el voto. Esto nos ayuda a tener elecciones más claras y más homogéneas, siempre y cuando se procure el bienestar y la equidad de la ciudadanía. ¿Pero dónde nace la democracia? Bueno, recordemos que en la antigüedad no existían las normas, leyes, juicios o los derechos humanos, y los ciudadanos se regían en base a las monarquías, es decir, los reyes y los nobles quienes se creían que tenían el poder divino para poder regirlos, y donde los esclavos y las mujeres no tenían voz ni voto. Y no fue hasta el siglo XVIII con la llegada de la Revolución Francesa, donde el pueblo francés se enfrentó a la monarquía absolutista, logrando establecer las bases para la democracia, donde los ricos y los pobres podrían participar para la elección de los nuevos gobernantes. No obstante, hasta el siglo XIX fue donde las mujeres consiguieron voz y el voto para participar y elegir a los futuros gobernantes. Y es así como hoy en día contamos con un sistema más democrático que nos permite organizar y salvaguardar la opinión de la gente. Patogénesis, un procedimiento democrático, el sorteo, antigüedad y renacimiento. El profesor Verdín fue uno de los catedráticos más fascinantes que he conocido. Durante mi primer año en la universidad asistí a sus clases de métodos históricos, una asignatura aburrida pero necesaria. Y también fue profesor mío de historia de Grecia. En sus clases semanales, Verdín fue desgranando ante nosotros, con su voz amable, la cultura minoica, el gobierno de Esparta, el crecimiento de la flota de Atenas y las conquistas de Alejandro Magno. Era un catedrático de corte clásico. No sentí inclinación ni por las diapositivas ni por las transparencias, y en esos tiempos aún no existían las presentaciones en PowerPoint. Acostumbraba a explayarse magistralmente durante 2 horas, vestido con traje, gafas grandes, pelo canoso. Verdín era un erudito elocuente y benévolo. Era el otoño de 1989 y yo acababa de empezar mis estudios de arqueología. Un lunes por la mañana, justo antes de que comenzara la clase, uno de nuestros compañeros nos mostró orgulloso unas piedras rotas que llevaba en la mano. Acababa de pasar un fin de semana de celebraciones en Berlín. Pocos días antes, el muro había caído. Como futuro arqueólogo, en medio de la embriaguez, él se había hecho con algunos escombros de cemento. Verdín, que entonces para mí carecía de nombre de pila, iba a hablarnos de las instituciones atenienses del siglo V, el siglo de Pericles, la ciudad-estado griega, el nacimiento de la democracia. Estábamos a punto de oír hablar sobre la gloriosa tradición de la que pronto iban a participar también los alemanes del Este. Sin embargo, el mundo que evocó el profesor distaba mucho de lo que la televisión nos ofrecía en directo. Todavía conservo las notas que tomé ese día. Objetivo, igualdad política. Leo en una caligrafía que en otros tiempos fue mía y justo debajo, solo de los ciudadanos, no de toda la población, por lo tanto, solo de una pequeña minoría. Recuerdo que me sentí un poco decepcionado. Todo Berlín proclamaba al unísono, Wir sind das Volk, somos el pueblo. En cambio, si se hubiera tratado del antiguo Atenas, prácticamente ninguna de esas personas en Anorak habría podido participar.
Al usar el término democratización, rezaba el programa de la asignatura elaborada por Verdín, no hay que perder de vista jamás una característica fundamental de la polis, la naturaleza exclusiva del derecho de ciudadanía. Las mujeres, los forasteros, los menores de edad y los esclavos no contaban. El sistema todavía era más curioso. Las tres instituciones más importantes eran la Asamblea Popular, el Consejo de los 500 y el Tribunal Popular, explicaba Verdín. Todos los ciudadanos podían participar en ellas, pero hay tres aspectos de los que, como diría él, con la solemnidad que le caracterizaba, debemos dar cuenta en la debida forma. En primer lugar, la participación de los ciudadanos era directa. Esto se opone por completo a nuestro sistema actual, en el cual los representantes del pueblo son más bien especialistas. Hoy en día, únicamente los jurados populares están formados por ciudadanos de a pie. En segundo lugar, las decisiones importantes eran adoptadas por grupos de personas muy numerosos. En la Eclesia o Asamblea Popular participaban miles de personas. La Elieya, el Tribunal Popular, contaba con 6,000 miembros. Algunos jurados populares estaban formados por centenares de ciudadanos. También, en este aspecto, ese sistema se opone por completo al nuestro, en el que existe sin duda una cierta oligarquización de la democracia. ¿Nos podrías decir qué es para ti la democracia? Para mí la democracia es la participación de los ciudadanos en las decisiones que nos afectan, no solo ir a votar, sino participar y dar nuestra opinión y estar atentos a las decisiones de la gente que gobierna. Ok. ¿Cómo vive México su democracia? Pues en México tenemos una democracia que es ir a votar y pensamos que ir a votar esa es la democracia, votar y que se respete nuestro voto, y eso no es así. ¿Cuáles serían los retos que tiene México en este tema? Pues hacer ciudadanos conscientes y empoderar a sus ciudadanos y empoderarnos nosotros, porque un régimen democrático es en donde tenemos el derecho de opinar y de que nuestra opinión pese. Gracias. Hola, Joana, ¿nos podrías decir qué es para ti la democracia? La democracia es un derecho que tenemos de poder elegir a nuestros representantes de acuerdo a nuestras convicciones o creencias. Ok. ¿Y cómo vive México la democracia? Pues tenemos esta parte o este derecho en donde podemos nosotros como escoger en votaciones para escoger al mejor representante o que a la mejor persona que nos pueda representar y de esta manera pues pueda guiar al país. Ok. ¿Y cuáles son los retos que tiene México en este tema? Bueno, pues hay muchos, ¿no? Porque pues tenemos esta parte de la corrupción, esta parte que también de nuestro derecho queremos sacar ventaja y vendemos nuestros votos. Entonces creo que son áreas de oportunidad en las que deberíamos de trabajar y enfatizar en nuestra población qué es la importancia de la democracia, que en otros países no existen y que imponen el sistema de gobierno, y nosotros que tenemos la posibilidad no la estamos aprovechando. Ok, gracias. De nada. La democracia es un sistema que promueve los derechos y libertades de las personas, la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto. La democracia debe ser vivida más allá que el hecho de salir a votar. Nuestros retos futuros como mexicanos es ejercer nuestra democracia para el bien común. Para usted, ¿qué es la democracia? La democracia es para mí elegir con toda libertad a mis gobernantes, dependiendo del partido por el cual yo me rijo, y poder expresar mis ideas políticas con total libertad. 2. ¿Cómo cree que lleva a cabo México su democracia? México vive su democracia
con una aparente libertad, entre comillas, a libertad, porque últimamente, estos últimos años, por ejemplo, los partidos que han ganado el poder es porque han condicionado a sus simpatizantes para que vayan y voten por tal partido. En un ejemplo, los taxistas, los comerciantes, sus líderes los obligan a que vayan a las marchas, a que vayan a hagan desmanes, e inclusive han llegado de que el día de las votaciones tienen que hasta sacar foto, ¿verdad? Porque si tú no votas o no les llevas lo que ellos te están pidiendo, pues ya no te permiten trabajar. Entonces, en eso México ha retrocedido, que no está, es una aparente, como repito, es una aparente libertad de democracia, pero no la hay. 3. ¿Cuáles cree que son los retos y posibilidades que conlleva nuestro país respecto a la democracia? Son varios retos que debe de enfrentar México para poder de verdad tener una democracia en plena libertad. Una de ellas pues es la corrupción. La corrupción pues está metida en todos los ámbitos de la vida política. La delincuencia organizada y el narcotráfico pues últimamente son los verdaderos gobernantes. Ellos son los que están gobernando a México y pues por desgracia, pues si no hacen lo que esta delincuencia, este grupo de delincuentes de narcotráficos, si no hacen lo que ellos dicen, pues los asesinan. Por eso es que ha habido tantos asesinatos de nuestros gobernantes, porque o entras o entras. Entonces, pues ese es el gran reto, sacar a estos grupos de nuestro país y que de verdad los gobernantes se pongan a hacer el trabajo que deben de hacer en este México. Pero mientras ellos estén aquí, pues vamos a seguir con tantos asesinatos, con grupos grupos de uniones que lo único que son pues más corrupción, más delincuencia. Número 1. Para usted, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema político donde el pueblo tiene el mayor peso al momento de elegir a sus gobernantes, o la toma de decisiones para la mejora de la nación. 2. ¿Cómo cree que México vive su democracia? México vive su democracia al momento de tener libre acceso a los temas de interés público, toma de decisiones conjuntas para el país y la toma de decisiones sobre los representantes políticos. 3. ¿Cuáles cree que son los retos y posibilidades que enfrenta nuestro país respecto a este tema? El mayor reto que México debe enfrentar con su democracia es el hecho de que la mayoría de su población no la hace efectiva, dejando decisiones importantes en manos de unos pocos dentro de la sociedad, generando inconformidades al momento de tomar decisiones. Como bien plantea diversas fuentes, como por ejemplo el libro de David Van Rebroek, la democracia es algo que probablemente no se esté llevando de forma en donde muestre más resultados buenos que malos. Finalmente se debe de crear un equilibrio entre la eficiencia y legitimidad. El centro de todo esto es la mente de cada persona. ¿Cómo imparte la democracia? Ya que muchas veces el pueblo en general
se deja llevar por los medios de comunicación, que terminan, más allá de informar, atacar, y la gente se deja llevar por eso sin llevar una investigación previa por su cuenta. Es por eso que realizamos 2 entrevistas a personas para saber cómo interpretan a la democracia y ver realmente si tienen su criterio propio o se han dejado llevar más por los medios de comunicación, o si realmente llevan una investigación más a fondo, de fuentes verificadas, donde les permita crear su nueva versión sobre democracia e impartirla, ya que finalmente la democracia es algo muy importante para México, para el país. Por ejemplo, las votaciones. Contra las elecciones. ¿Cómo salvar la democracia? En este artículo se reflexionará sobre la crisis de la democracia, una organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adaptadas por el pueblo. Lo hacen por necesidad y anhelo, razón por la que hay que hacer el respeto y el valor que se merecen. Buscan la manera de encontrar soluciones inmediatas a los problemas que llevan día a día. Los partidos políticos siguen siendo los nervios del sistema democrático, pero están perdiendo capacidad para llevar a cabo la opinión de los ciudadanos a la vida del Estado. Los políticos solo ejercen poder directo sobre los ciudadanos. A través de las instituciones, hay quienes dudan de la democracia en sí, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos puedan pensar en soluciones a largo plazo y puedan alcanzar objetivos comunes. Las soluciones existen, se afirma, solo es cuestión de un buen gobierno. La democracia solo es el gobierno para el pueblo, sino también por el pueblo. Los tecnócratas emplean sus conocimientos y experiencias en la gestión de asuntos públicos basados en su empleo de un método científico a la hora de abordar asuntos relacionados con la política, con la esperanza de que al final den buenos resultados y merezcan la aprobación de los gobiernos. Es algo que puede ocurrir, pero la política es más que una simple cuestión de un buen gobierno. La posibilidad de experimentar la democracia igualitaria y directa como alternativa a los dimes y diretes de la democracia representativa resultó ser atractiva. Su fin del Congreso es hacer una propuesta común de los progresos, investigaciones y tendencias de una disciplina o ámbito. Los principios de solidaridad se concentrarán en la democracia. Es necesario y importante exigir una democracia mejor para que puedan ejercerse el poder político del y para el pueblo. Han permitido que la democracia defina la difícil búsqueda de un equilibrio convincente entre las exigencias contradictorias de eficiencia y legitimidad. En el siglo XVIII surgieron espacios donde las personas tenían la oportunidad de encontrarse y debatir. Se reflexiona desde los autores que han sido considerados por sus aportes teóricos o por los debates en los que han intervenido. El resultado fue conforme fue pensado en el tiempo acerca del desarrollo de la democracia. La crisis se envuelve en un desempeño en la que su permanencia como una forma de organización política de la sociedad, gracias al surgimiento y poder de los medios de comunicación, se fueron mejorando, obteniendo cambios muy rápidos en la construcción de la democracia. La educación es un elemento indispensable para la formación de una ciudadanía que participe de forma libre, racional y responsable en el proceso de desarrollo de los procesos demócratas. Ahora bien, ¿qué es la democracia? El concepto moderno de la democracia se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas. Es decir, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, esto ya sea de manera directa o indirectamente. Aunque, como hemos podido ver en el libro asignado para el trabajo final, la ciudadanía confía completamente en el concepto de la democracia, aunque en la práctica de esta misma es difícil que toda la sociedad lo acredite. Siempre se ha tenido la duda sobre la práctica democrática y esto nos lleva a la segunda pregunta a contestar. ¿Cómo vive México su democracia? De acuerdo
al libro y a lo analizado en la sociedad de México, la democracia no cuenta con una de las mejores reputaciones en el pueblo, ya que éste ha vivido bajo circunstancias complicadas durante toda nuestra historia con respecto a la democracia, desde la dictadura de Porfirio Díaz hasta la historia contemporánea, como los plantones de AMLO frente a las elecciones de 2006. Aunque ante las pruebas se podría decir que nuestro país es un vivo ejemplo de democracia, ante las pláticas urbanas este sentido comienza a carecer. Si nos aventuramos a hacer entrevistas en todos los estratos sociales de nuestra nación, podemos encontrar aquellos a quienes les parece que un periodo fue completamente democrático en la historia y aquellos a quienes les parece que otro periodo distinto fue democrático y desestima lo que algunas otras personas comentan. Esto nos hace ver que la democracia en nuestro país es a conveniencia y muy apegado a la ideología que se genera en cada persona y círculo social. Siempre existirán las desestimaciones hacia elecciones, pero lo importante es ver cómo la sociedad admite o rechaza los resultados de estas de forma común. Podemos ver dos claros ejemplos de la aceptación de la mencionada democracia. Si recordamos las elecciones del 2006, podemos darnos cuenta que la gran mayoría del pueblo no estaba convencido de que la democracia hubiera existido, y por ello es por lo que durante largos meses, desde la publicación de los resultados, esta mayoría se vio envuelta en huelgas, plantones y enojo colectivo. Claro, esto lo hizo con el apoyo del candidato al que se cree se le había cometido el fraude. El otro caso a analizar es el de las elecciones de 2018. En las cuales a las pocas horas de realizadas las elecciones y sin terminar el conteo rápido, la sociedad ya se volcaba hacia el Zócalo, en la cual se hacía una gran celebración. Sí, esto se hacía por el candidato que había resultado ganador, pero sobre todo se hacía porque se había declarado a la democracia como la gran ganadora. Aunque existían grupos de personas que no se encontraban de acuerdo con los resultados, resultaba imposible decir que se trataba de una elección fraudulenta, pues gran parte del país celebraba y se alegraba. La última pregunta planteada es, ¿cuáles son los retos y posibilidades que tiene nuestro país en este tema? Todo esto tenemos que relacionarlo a las ideas expuestas con el autor, y uno de los mayores retos que nosotros creemos que se enfrenta a nuestro país es la ignorancia, la falta de compromiso y el nulo interés mostrado ante estos temas. La ignorancia perjudica a nuestro país en todo sentido y sobre todo al futuro de nuestro destino gubernamental. Beneficia a aquellos partidos y sobre todo a los que con solo otorgar vales o despensas tienen votos asegurados. Y es que también por otro lado, ¿quién puede juzgar a aquellos que tienen la necesidad de formarse durante largas horas de espera por una despensa? Esto es únicamente criticable hacia los políticos, quienes aprovechándose de las carencias de las que en muchas ocasiones son culpables, se benefician a sí mismos. La falta de compromiso es un gran problema que también enfrenta nuestro sistema electoral, ya que la ciudadanía no está comprometida a hacer un voto a conciencia e informado. Muchas de las personas en nuestro país han caído en las noticias falsas que se publican en redes sociales y basándose en ellas, sin hacer una investigación exhaustiva, deciden hacer su voto. Esto no se puede dejar así, ya que podría ser una casualidad que esta publicación haya aparecido en su destino, o también podría ser los algoritmos que están destinados a favorecer a alguno de los candidatos. El nulo interés en nuestro país también es una gran problemática. Hace tan solo unos meses pudimos ver el nulo interés de muchas personas que se hacen llamar influencers hacia la democracia de nuestro país y sobre todo hacia el bienestar de este. En el verano de este año, durante la veda electoral, estos personajes decidieron aceptar pagos por parte de un partido político a cambio de publicidad, demostrando así su poco interés. Las posibilidades del país podrían ser lejanas. No se trata simplemente de hacer un cambio en el sistema o en la forma en que se genera la democracia. Esto va más allá. Es necesario un cambio de cultura, principalmente en donde todo aquel que aspire a un puesto gubernamental lo haga pensando en su nación y la sociedad de la que también es parte, no únicamente en todo aquello que podría llevarse a los bolsillos. Es necesario que la población sea un participante activo en la democracia de nuestro país, no solo que ejecute un voto, en caso de hacerlo, sino que lo hagan de manera responsable, informada y sobre todo por el beneficio común.
Tenemos que también ser activos en los foros que hoy en día se generan y sobre todo tenemos que ser ciudadanos activos en el cambio de la conciencia colectiva y la forma de educar a las generaciones futuras, sea la adecuada, no solamente con las palabras que todos sabemos y los valores que a todos nos han enseñado a memorizar desde la escuela básica, sino también con el ejemplo, que los funcionarios que no han querido hacer el bien para el país enfrenten las consecuencias, que se deje de idolatrarlos y sobre todo que se comiencen a realizar y poner en práctica los valores indispensables para una sociedad funcional. En conclusión, podemos observar que la democracia, así como muchos, si no es que todos los sistemas de gobierno, economía y demás, en la teoría podrían llegar a ser idílicos, pero en la práctica los errores comienzan a aparecer. Esto puede ser debido a que somos seres humanos. Nadie de nosotros puede asegurar de qué manera nos comportemos y sobre todo cómo pensaremos. La democracia es una práctica que no solamente depende de quienes ocupan los cargos, sino también de toda la sociedad en sí. Y por ello es necesario que todos nos involucremos en ella, aunque siempre guardando nuestras reservas ante aquellos que decidiremos apoyar en las elecciones y dejar de lado el razonamiento partidista del que muchos ciudadanos son parte, ya que esto no beneficia a la sociedad en general, sino únicamente a un grupo de personas que pertenecen a un partido político.